Bien, hermanos, bendiciones. Bienvenidos a la tercera clase de la amartía. Bien, la ciencia que estudia el pecado. Bien, y el amartí. Comenzamos. Dice, las personas para zafar de la responsabilidad de sus acciones y los pecados cometidos, se han fabricado un archienemigo a quien culpar por sus malas obras. Pero la verdad es que el mal sale del propio corazón impío del ser humano. Eso es así. Bien, las personas ya tienen por costumbre eh, echarle la culpa a Satanás, pero por todo, que el diablo metió la cola, pero en realidad son nuestros propios hechos, nuestros propios actos, los que salen del corazón realmente lo que generan todos nuestros problemas en realidad. Bien, dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, incluso las blasfemias. Todo sale del corazón. Usted se recuerda cuando habían estos comentarios en el tiempo de Cristo de lo que se comía o no se comía, y el Señor dijo, mira, en realidad más contamina lo que sale del hombre de lo que en el hombre entra, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón, es decir, del alma, de lo más central del espíritu. El corazón es algo así como mente, sentimientos y acción. O sea, desde lo más profundo nacen los malos pensamientos que se van, ¿cómo llamarlo?, acercando cada vez al mal. Cuando la Biblia dice el corazón del mar, el corazón del mar, no es que el mar tenga corazón, sino que de lo profundo, a eso se refiere, ¿no? De lo profundo del mar, del corazón. Entonces es lo mismo que esto. De lo más profundo del ser salen los malos pensamientos, sale la maldad, que aún en este caso no se constituye un pecado, porque el pecado es como la acción, ¿cierto? El hacer. Pero ya el mal empieza un poco a aparecer. Si bien es cierto, el mal fue introducido en forma, no sé cómo llamarlo, exterior, o sea, viene de afuera, ¿cierto? Viene de la rebelión de Lucifer, viene instigado por Satanás, ¿cierto? A Eva y después a Adán. El mal viene en forma externa, pero ya nosotros, como la raza humana fue concebida en pecado, todos nosotros pecamos y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Dijimos en unas clases anteriores que nosotros somos eh, pecadores porque Dios nos juzgó y Él declaró que nosotros somos pecadores. Pero también nosotros vemos por nuestros actos que, que somos pecadores. El ser humano de constante piensa en el mal.
cómo puede destruir al otro, quién hace la bomba atómica más grande, que la bomba que nosotros tenemos ahora da vuelta al mundo, que si de Rusia, no sé, a Chile son 3 horas en avión, ahora la bomba se demora 30 minutos y hasta acá. ¿Quién tiene el poderío más gigante? O sea, esta gente no se da cuenta que puede destruir el planeta sin ningún problema, de todas las bombas atómicas que existen. Si el ser humano está loco, el ser humano está totalmente devastado, no entiende, se ha vuelto necio. Ahora, ¿qué es el mal o la maldad? ¿Es lo mismo que el pecado? No, en realidad. El mal o la maldad están estrechamente relacionados con la libertad de acción del ser humano. Como alguien diría, el libre albedrío. Bien, está unido, no se puede apartar la maldad de la gente, del agente, ¿cierto?, que expresa esa maldad. El ser humano siempre está en la encrucijada de hacer lo bueno o hacer lo malo. Si hace lo malo, tendrá como consecuencia el sufrimiento. ¿Quién dicta las normas de lo que es bueno o lo que es malo? Respuesta: las leyes morales de Yahweh basadas en el estándar, es decir, su santidad. De ahí se rige todo. Bien, claro, el ser humano siempre está en la encrucijada. Es por eso que la ley vino a generar normas de conducta para que el hombre se obligara a hacer lo bueno. El diezmo del antiguo pacto, en alguna manera, lo que está haciendo es obligar a las personas a ser generosas, o sea, por ley. Los está obligando a ser generosos, porque si no lo hace de esa manera, no, el ser humano no lo hace. De hecho, sucedió. Cuando se destruyó el templo, muchos levitas tuvieron que buscar trabajo. Muchos, quizás, bueno, todo en realidad. ¿Quién iba a sustentar al pueblo leví? Sí. Por eso que en algunos pasajes se menciona que cierta persona, un, un levita tenía heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Un levita con heredad, perdón, si los levitas no tendrían por qué tener heredad. Por ende, esto es así. El ser humano tiene que tener esa presión. Si usted se recuerda de Deuteronomio 22, cuando habla de las leyes humanitarias, Dios está obligando por ley a la persona a ser benigna, ser buena. Isaías 58 con el ayuno también está obligando a las personas a ser benignas, a hacer el bien y no cavilar en dos pensamientos. ¿Lo bendigo o no lo bendigo? ¿Le devuelvo el buey? ¿Le devuelvo la ropa que me encontré? Entonces, no, tiene que ser de inmediato, no cavilar en dos pensamientos, si lo bendigo o no lo bendigo, si le guardo las cosas o no se las guardo, si se las devuelvo o no se las devuelvo. O sea, tiene que devolvérselas sí o sí. Por ende, la ley, en alguna manera, lo que hace también obliga al ser humano a hacer el bien. Ahora, si el ser humano se niega a hacer el bien, esto es re fácil, lo vamos a matar. Por eso la Biblia dice que la ley producía muerte, porque si no obedece se muere.
Así de simple. Si el hijo desobedecía a sus padres, era contumaz y rebelde, más encima comete el gran, no sé si llamarle error, porque más que un error, que viene y le levanta la mano a los padres, así de simple, en contra de la autoridad del padre y lo abofetea, ese joven tiene que ser muerto. La Biblia lo dice, lo sacan y lo matan. ¿Se da cuenta? Entonces la persona o era buena, comilla, o era buena. Si se resistía, se moría. Punto, sacar el tema. Así de fuerte. Yo les pedía que pudieran ustedes mismos generar un concepto de lo que es la maldad. Bien. Y aquí hay una frase que incluso se puede acortar muchísimo más, pero dice la maldad es la intención consciente o la acción de causar dolor. Eso es una maldad, eso es maldad. La maldad no es básicamente hacerlo, sino que es la intención de hacerlo en forma consciente. Por ende, Dios se daba cuenta que la gente malvada en las noches pensaba cómo al otro día ejecutar la maldad que tenía en su pensamiento. Piensan todo el día en maldad. Entonces la maldad es la intención consciente de causar dolor. Consciente. Bien. Dice dolor, sufrimiento, daño necesario a otros, constituyendo una profunda falta de moralidad y bondad que el ser humano en sí no tiene. Por eso que la ley lo obligaba a ser bondadoso. Si tú ves una gallina con los pollitos o los huevos, no mates la gallina, porque van a quedar los huevos solos y los polluelos solos. Eso está en Deuteronomio capítulo 22. Entonces, por ley se le estaba obligando a las personas a ser bondadosos y generosos. Se caracteriza por el egoísmo, la crueldad, la manipulación y la ausencia de empatía. No se pone en el lugar del otro, siendo a menudo descrita como la privación del bien o lo contrario a la ética. Bien, cuando estudiamos nosotros ética, nos dimos cuenta que la moral revisa la ética y la ley de Moisés era ética perfecta, una ética perfecta. Por ende, la ley no es mala, duró 1530 años, pero la ley en sí no era mala, era perfecta. Se da cuenta que los pueblos no tienen problemas básicamente de una carta fundamental, sino que es un problema moral del corazón, porque acá nosotros vemos el ejemplo. La ley de Israel era perfecta. Lo malo no era la ley, sino el corazón del hombre. Entonces, cuando alguien dice, no, necesitamos una nueva constitución, sí, necesitamos una nueva constitución, claro, necesitamos una nueva constitución. Miren, hermano, si no es un tema de constitución, es un problema de la moralidad del hombre. ¿La maldad se puede personificar? La respuesta es sí. Como la maldad tiene directa relación con la libertad de acción de las personas, la maldad como así las personas malvadas o la
personificación filosófica de ellas van de la mano. La maldad y la persona van de la mano. Cuando Satanás, Lucifer en este caso en el cielo, Dios le hace un chequeo, digámoslo así, a Lucifer y ve en él maldad. Es decir, que está intrínsecamente unida la persona con la maldad. Son uno. Bien, ejemplo. Como la maldad salió del corazón de Lucifer, es fácil representar la maldad con él. Facilísimo. No hay verdad en él. Cuando habla, habla engaño, porque no sabe otra cosa que hacer que hablar engaño porque de lo suyo habla. Bien. Como también personificar la traición con Judas o personificar el asesinato con Caín. Yo creo que nadie le pondría a su hijo Judas y tampoco nadie le pondría a su hijo Caín y menos le pondría a su hijo Lucifer, porque ya están marcados bien con la acción, con la obra que hicieron. De hecho, Yahweh mismo personificó la maldad a través del profeta Daniel con una figura poderosa, grotesca, rabiosa, cruel, contumaz, insaciable, terrible, despiadada, rebelde, a la cual le llamó la bestia que emerge del mar. Cuando vimos los profetas, salió este tema, ¿cierto? Se recuerda la bestia que emerge del mar. Entonces, lo vamos a leer. Pero el punto está en que el mal está representando al pueblo de Roma como una despiadada civilización. Escucha esto. Y agentes del mal que emana del mar, simbolismo de pueblos, naciones, tribus y lenguas. Es decir, que el mal que se manifiesta desde el corazón del hombre impío, que sería la humanidad. Daniel 7, del 7 al 8, 23 al 25. Cuando usted busque en internet la cuarta bestia que emana del mar, es tan grotesca que han tratado todos de representarla en dibujos, ¿no? Con las 10 cabezas y los cuernos, y todas son así, horribles, terribles, grotescas, despiadadas, rebeldes, rabiosas, poderosas. Representa, uno, la maldad y dos, al pueblo de Roma. Daniel 7:7. Después de esto, yo miré en las visiones de la noche y allí delante de mí había una cuarta bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos de hierro, devoraba, desmenuzaba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a todas las otras bestias
que habían pasado antes que ella y tenía 10 cuernos. Es una bestia fabulosa, extraordinaria, temible, despiadada, que representaba el mal como nunca antes se había simbolizado y representa al pueblo de Roma. Sigamos. Daniel 7:23. Esto es lo que él dijo. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Roma es el cuarto reino. En Roma se tipifica la maldad más cruenta. Ningún imperio, reino, soberano fue tan cruel y despiadado como lo fue Roma. Esta identificación proviene de la interpretación teológica e histórica de Apocalipsis 13, del 1 al 10, donde la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que sube del mar simboliza un poder político totalitario y blasfemo que persigue a los salvos. Nota el detalle, persigue a los salvos. Es la maldad sobre los cristianos del primer siglo que fueron devastados por Roma, de ese periodo donde la revelación del libro de Apocalipsis les da esperanza de que la maldad sería derrotada por Yahweh Benji, en sus justos juicios. Bien, por ende, este pueblo romano que simboliza la mayor crueldad del ser humano en sí, está puesto en la tierra para representar el mal que emerge de las personas. Y es tan así en que el Apocalipsis muestra una seguidilla de conceptos donde da a entender Dios a través de Juan que la iglesia primitiva siguiera creyendo, siguiera avanzando, porque Dios tenía en su juicio que vendría sobre Roma y la iba a destruir, como diciendo, no se preocupen, ustedes sigan creyendo que el pueblo de Roma va a caer. Bien, con eso está diciendo también que la maldad también iba a ser destruida. Ahí hay un doble cumplimiento, ¿se entiende? Así como va a caer Roma, también va a caer la maldad. Alguien le llamaría eso una profecía de doble cumplimiento, un preterismo parcial, ¿cierto? Un pretiempo, situaciones que pasaron en forma eh, localizada para un tiempo y una situación puntual, pero que se traspola, se trasunta, ¿cierto? Se inflama mucho más allá de una cuestión más cósmica, que Dios te está representando en Roma, que va a hacerle juicio a la maldad de los hombres. Apocalipsis 13, versículo 1 dice, entonces yo me paré a la orilla del mar
y vi una bestia salir del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 coronas reales y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Volvemos a la figura de Daniel, por eso es que cuando uno estudia a Daniel tiene que estudiar, perdón, Apocalipsis tiene que estudiar con Ezequiel, con Daniel, Apocalipsis, todo un conjunto, porque juegan entre sí, bien, hay un análisis histórico, bíblico y gramatical entre los tres escritores. Entonces, acá usted ve esta bestia. Se da cuenta que Apocalipsis mucho habla del pueblo romano, de la maldad de los hombres. Por eso, hermanos amados, la maldad se simboliza como algo grotesco, algo rabioso, algo con poder, con autoridad, como decimos en forma quizás jocosa. Si uno le da 1 milímetro o 5 milímetros, se toma 3 metros y medio. No hay que darle lugar a la maldad, porque destruye. Y si bien es cierto, nosotros no estamos capacitados para guardar nuestra salvación, pero sí a través del Espíritu Santo estamos capacitados ahora sí para guardar nuestra santidad. Por eso necesitamos conocer la maldad y el pecado. Dice, aún tenemos resabios de ese imperio romano y su maldad, pero como también la profecía de Daniel, estaba mal escrito ahí, ¿cierto? Indicaba nunca más un imperio totalitario reinaría en el mundo. Después que el Mesías Yeshua muriera en la cruz como un juicio al mal, lo que está haciendo Cristo en la cruz es eso, es derrotando el mal, es derrotando el pecado. Y la profecía decía justamente eso, que las bestias salían del mar, 4 imperios saldrían formando una esfinge. El primer imperio que gobernó el mundo fue Babilonia, después los medopersas, después Grecia y al último Roma. Nunca más, y esto consolida la profecía de Daniel, le hace sentido, le sublima, porque nunca más un imperio como esto se tomó el mundo entero, o el mundo conocido, o el ecúmene, ¿cierto? La tierra conocida en ese tiempo. Nunca más se levantó un imperio, nunca más. Y han tratado de unirse, pero nunca un imperio como estos ha dominado el mundo nuevamente. Ni China, ni Japón, ni Estados Unidos, ni Corea del Norte, ni Corea del Sur, ni Rusia. Nunca nadie ha podido hacer eso porque la profecía estaba clara. Solo 4 imperios. Y el último era el más devastador, el más cruel. Por último, la ley de Moshe decía que una persona que era contumaz y rebelde o había cometido un pecado horrible, bien, ¿ya? Esa persona se le lapidaba y después se colgaba de un árbol o de una cruz o de un madero de tormento, no sé. Pero los romanos colgaban, clavaban a las personas vivas en la cruz. Y es por eso que Cristo llega vivo a la cruz. En la maldad de Roma
se simboliza todo el pecado del hombre y lo devastador que puede ser. Todo el Apocalipsis está manchado con esos tintes aplicados al pueblo romano y los males que ha hecho a todas las personas que han buscado la paz en Yahweh Elohim a través de todos los tiempos. Sobre todo a los salvos de los primeros 400 años de la iglesia, en este caso la iglesia primitiva. Este mal, como adversario que un día Yahweh destruirá, así como destruyó a la civilización romana por mano de los visigodos, 410 después de Cristo. Es decir, que Dios hizo desaparecer a este imperio con los visigodos. Hubieron varios ataques, no tan solo de los visigodos, pero uno de los más fuertes fue los primeros ataques, fueron como cuatro o cinco, pero el primero fue un golpazo fuertísimo. Y después ya, como el imperio era tan grande, no tenían tampoco la capacidad de sostener ese imperio, se fue disminuyendo hasta que cesó. Bien, ahí quizá alguien esgrimió el concepto, el que mucho abarca, poco aprieta, porque era tan vasto el reino que no tenían la capacidad en algún momento de poder sostener todo ese imperio. El problema de la paz, de la paz romana, era porque la paz la tomaban a espada. No es la paz que nosotros conocemos, sino que es la paz de Roma. Es una paz especial, es la paz para ellos, pueblo más bárbaro que los ninivitas, que los caldeos, los babilónicos. Horrible. Es la representación del mal en la tierra. El Mesías Yahshua nació, murió y resucitó justamente en el apogeo, en el imperio de la maldad romana. Incluso fue Roma la personificación del mal quien llevó a Cristo a la cruz, sin antes burlarse y hacer escarnio de él. Hermanos amados, los soldados romanos destrozaron el cuerpo de Cristo, lo humillaron. Nadie sabe cómo Cristo llegó vivo a la cruz. Nadie sabe cómo llegó Cristo vivo a la cruz. Y esto lo he dicho varias veces, quizás los judíos, lo de la sinagoga, lo del Sanedrín, los fariseos, saduceos, celotes, levitas, sumos sacerdotes, pensaban que Cristo iba a llegar muerto a la cruz y lo colgarían como quien cuelga a alguien según la ley de Moisés. Pero no, la maldad, la maldad se ensañó con Cristo, así como la maldad se ensañó con el ser humano desde su creación. La maldad representada en Roma se ensañó con nuestro Señor. Su cuerpo fue técnicamente destrozado. Esos latigazos, usted ya sabe que no eran latigazos normales, simplemente su cuerpo fue destrozado. Derramó mucha sangre, la maldad se ensañó de él. Justamente con la representación del mal. Los romanos
hicieron de las suyas, se burlaron de él en todo sentido. Y él, en forma contraria, enmudeció, no dijo nada para defenderse y llegó en silencio hasta la cruz. Primera de Corintios 15:26 dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque la maldad gatilla el pecado y el pecado gatilla la muerte. Por ende reinó la muerte. Este postrer enemigo será el último a destruir. Si bien es cierto, ya está en la cruz, consumado es, pero falta la consolidación de eso, faltan los juicios. Esto se considera la victoria final tras vencer al pecado y a Satanás. Bien, lo último a destruir será la muerte. De hecho, ya está hecha, pero falta la consumación de eso. Debemos tener cuidado con las personificaciones, puesto que se puede caer en el error de pensar que Satanás no existe y que solo es una representación del mal, y que Yahshua tampoco existe y tan solo es una representación del bien. Son como íconos. El bien, Cristo. El mal, Satanás. Y entre ellos compiten. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el mejor? Como quién es mejor para el ajedrez. ¿Quién deja en jaque? ¿Quién saca el jaque? Bien. Y no es así. Porque Yahshua es la esencia del Altísimo. Es Dios mismo. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Porque Yahshua es Yahweh salva, es Yahweh entre nosotros. Yahweh entre nosotros. Y Satanás es un querubín caído, se halló en él maldad y simplemente fue despojado. Y sus días están contados. No tan solo los días de él, sino que también de los ángeles que voluntariamente dejaron su habitación de santidad, hicieron una rebelión contra Yahweh, Elohim, Sebaot, Dios de los cielos, y se fueron junto a este Lucifer. Los demonios también están condenados, no hay redención para Satanás, no hay redención para los demonios, no hay plan de salvación para ellos, porque la maldad salió de ellos. Tampoco piden remisión de sus pecados. Ellos tampoco piden que los perdonen. Satanás no pide perdón. Satanás es un contumaz, un rebelde. No mereces salvación ni redención, porque incluso el ser humano merece, comillas, merece redención porque el pecado no nació de él, sino que fue pulsado, fue llevado cautivo, ¿cierto?, a esa ley de pecado. No nació del corazón de Eva pecar, no nació del corazón de Adán pecar, pero sí es Satanás. Entre el ego y el orgullo. El ego es lo que define la identidad personal y el sentido del yo, actuando como mediador entre los deseos inconscientes y la realidad.
Etimológicamente proviene del latín ego, que significa yo. En psicología representa la autoconciencia y la autoestima. El ego ayuda al hombre a seguir en pos de sus propósitos de vida, a no dejarse pisotear por los demás, en este caso por las demás personas, apelando a su dignidad. El ego ayuda a eso. Vamos que se puede. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos, 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 vamos que se puede, vamos que se puede. No es cierto, lo vamos a sacar, vamos que se puede. Eso es un ego. Alguien le llamaría un ego sano, pero eso es un ego y todos tenemos. Y nos ayuda a que nadie nos pisotee, ¿cierto? O nos pasen por encima. ¿Apelando a qué? A la dignidad del hombre. El hombre siempre quiere alimentar su ego con reconocimientos a sus logros. El salvo tiene que mantener su ego a la raya, o mejor dicho, dejarlo sujeto a la soberanía de Cristo y entender que los logros que tiene es solo producto de la gracia de Yahweh en él. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con usted, sino que tiene que ver con Cristo. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y si algo bueno hemos hecho, simplemente hemos hecho lo que se nos ha pedido que hagamos y punto. Y si algún beneficio tendré, esperaré al tribunal de Cristo para que ahí nos den algún diploma, algún galardón, algún premio, un algo. Pero acá en la tierra, simplemente nosotros somos siervos y ministros de Cristo. El ego es la autoestima que nos puede impulsar a ser mejores y a autoprotegernos, pero el orgullo nos lleva a ser envidiosos y nos aísla de la generosidad, de la filantropía o el altruismo. Generalmente nos referimos a esa parte de nuestra identidad que construye la imagen de nosotros mismos en términos sencillos, es el yo que a veces nos protege, pero que también puede volverse un obstáculo si se vuelve demasiado dominante o frágil. El ego es como un cuchillo. El cuchillo te puede servir para pelar tomates y hacer una ensalada, pero también el cuchillo puede servir para dañar a alguien. Entonces, es una suerte de caldo de cultivo y hay que manejarlo con prudencia. Pero también el ego es el caldo de cultivo para que el orgullo crezca y se desarrolle la arrogancia, la soberbia, la vanidad, la altivez, el engreimiento, la pedantería del alma en el hombre sin Cristo. Hay gente arrogante, gente soberbia, vanidosa, altiva, engreída, pedante. ¿Y eso qué es lo que hace? Simplemente lo aleja del altruismo, del beneficio al otro, del amor al otro, sino que lo hace egocéntrico. El orgullo aísla a la persona y se vuelve ensimismada, narcisista y solitaria. El orgullo es una emoción compleja que abarca desde la satisfacción personal por logros y la alta autoestima. El orgullo
no deja crecer a las personas y le hace pensar que él no necesita de nada y de nadie, aleja a las personas de sus pares. El orgullo no pregunta nada a nadie, no tiene un corazón de discípulo. El ego ve una respuesta a sus logros, mientras que el orgullo implica superioridad y soberbia. Eso es así. Hay gente que no pregunta nada a nadie, porque ellos quieren que le pregunten a ellos. Ellos tienen la respuesta. Él no pregunta nada, él no llama por teléfono a nadie, no consulta, pero nada. Pero está esperando que alguien lo llame para preguntarle algo, porque él cree que él es superior y tiene la respuesta. La gente soberbia, ególatra, orgullosa, no participa de estudios bíblicos, pues hermano. No. No tiene un corazón de discípulo, porque se mira a él, como lo que le pasó a Satanás, a Lucifer. El orgullo, Proverbios 16, 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Por lo tanto, ¿qué sucede antes de que alguien sea destruido y caído en desgracia? Primero hubo un orgullo y una arrogancia. Estamos hablando del impío. Entonces, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 8:13. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Uno se encuentra con personas así, personas soberbias, arrogantes. Al final uno las mira con ojo de misericordia porque sabe que mientras más alto suban, el golpe es más fuerte a la caída. Bien. Salmos 10:4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca Elohim. No hay Elohim en ninguno de sus pensamientos. Ahí tenemos una señora con carita de poco amigo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca Elohim. No hay Elohim en ninguno de sus pensamientos. El orgullo, la maldad que habita en el corazón de los impíos. En nosotros habitará como un resabio, como una parte imperfecta, pero el que habita en nuestros corazones se llama Cristo, se llama Espíritu Santo, y Él regula nuestras faltas con nuestra conciencia. Y tenemos un abogado para con Dios, que es Cristo, cuando nosotros faltamos delante de su presencia. Nace la concupiscencia. La concupiscencia no es creada por Yahweh, sino que surge como consecuencia del pecado. Bien, es la inclinación interna del corazón humano hacia lo que el Altísimo ha prohibido. La Escritura enseña que el problema del pecado no comienza en los actos, en la acción que se lleva a cabo, sino en los deseos desordenados que nacen en el interior del hombre.
Esa es una concupiscencia. Bien. El mal mueve la concupiscencia de la persona. Cuando la persona se deja llevar por esas concupiscencias, se genera el pecado. Y al generarse el pecado, se genera la muerte. La concupiscencia no es un pecado en sí misma, pero sí es una fuerza interior inclinada hacia el mal, que necesita ser gobernada por la gracia de Cristo. La conciencia nos recuerda que el deseo humano tiene dos rostros. La conciencia nos recuerda que el deseo humano tiene dos rostros. Uno, puede elevarse hacia lo divino como anhelo de lo eterno, porque el ser humano tiene en su ser interior un deseo intrínseco de buscar algo a que adorar. Bien, por tanto, la conciencia puede hacer eso, nos puede elevar hacia lo divino. Dos, puede arrastrar hacia lo maligno cuando se vuelve desordenado y esclavizante. Es decir, todo esto, hermanos, pasa por la conciencia. El verdadero dominio no es sobre los demás o sobre las demás personas, sino que el verdadero dominio propio está sobre mi propia concupiscencia. Si nosotros debemos lograr dominar a algo o a alguien, nosotros debemos dominarnos a nosotros mismos. Sobre todo dominar la lengua. Bien, el verdadero dominio no es sobre las demás personas, sino que el verdadero dominio está sobre mi propia concupiscencia. Nosotros no somos la policía del cielo para tratar de juzgar a los demás sin tener la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos. O sea, como alguien diría, ¿con qué cara? ¿Cierto? ¿Con qué cara juzgas a tu hermano si tú estás cometiendo la misma falta, pero de diferente forma? La carnalidad tiene concupiscencias contrarias al Espíritu Santo. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Primera a los Tesalonicenses 4, del 4 al 6, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Elohim, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Se lo está diciendo a la iglesia, al pueblo de Tesalónica, que no haya ningún engaño sobre nadie, porque la concupiscencia batalla contra el espíritu en nosotros. Es una batalla encarnecida que la podemos librar o la podemos perder. Esa ha sido la clase de esta noche, hermanos. Espero que les pueda bendecir.